puntos donde la concentración vehicular en el anillo periférico puede ser mayor a esta hora de la mañana. El sector del Naranjo también en mediaciones del Puente del Incienso, también la intersección de Periférico Roosevelt, Periférico San Juan y Periférico Aguilar Batres. Esto para todas las personas que quieren salir hacia el sur del país a través del anillo periférico. Hasta aquí el reporte del tránsito en este primer enlace. Más adelante nos volvemos a enlazar, compañeros, para seguir compartiendo con ustedes información de la actividad vehicular. Y bueno, nuestro valle amanece parcialmente nublado, es por eso que todavía vemos algo nubladito, pero más adelante el sol seguro que nos va a decir buenos días. Y buenos días aprovechamos también para decirle a usted que nos está viendo aquí en Guatemala y a todas las personas que nos ven a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos. Así que, compañeros, regreso con ustedes. Más adelante nos volvemos a enlazar. Buenos días. Bueno, gracias Byron, es lo que está pasando en las calles esta mañana, ¿verdad? Exactamente, más adelante seguimos con más información de lo que sucede en las calles. Iniciamos el recorrido por las noticias del país. Hoy iniciamos con las noticias y continúa la crisis por la que atraviesa el gobierno de la República tras el escándalo de la vinculación del secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, por supuestamente pertenecer a la banda de defraudación aduanera La Línea. Para esta mañana se prevé que el Movimiento Nueva República presente a las 11:30 de la mañana un antejuicio en la Corte Suprema de Justicia en contra de la vicepresidenta Valdetti. Va a solicitar que le sea retirada la inmunidad con la finalidad de que pueda ser investigada. Las indicaciones que hace el líder del Movimiento Nueva República, Aníbal García, hacia la solicitud de retiro de inmunidad de la vicepresidenta se basa en que Monzón se encuentra prófugo luego de haber viajado con ella a Corea del Sur, donde la vicemandataria le informaba de las acciones de investigación en su contra sin tomar ningún tipo de precaución para que no se escapara. El delito que tipifica a García es el de obstrucción de la justicia. Escuchemos los argumentos que él daba después de que, bueno, la sociedad critica y mucho las declaraciones poco creíbles de la vicepresidenta de la República el pasado fin de semana. Según nosotros, a la vicepresidenta hay que investigarla penalmente por dos razones. Una, por su actitud, precisamente el día en que ella se entera de lo que estaba pasando en Guatemala y en lugar de buscar mecanismos idóneos para garantizar que no se fugara a esta persona, lo que hace es prácticamente facilitarle la huida, facilitarle medios para que pudiera enterarse de lo que estaba pasando y no se tomó la molestia de garantizar que pudiera existir realmente la posibilidad de poder capturar a este señor aunque estuviera en suelo extranjero. Entonces nosotros creemos que ahí como mínimo existe una obstrucción a la justicia, como mínimo existe un encubrimiento. Pero no solo el Movimiento Nueva República pretende accionar contra la vicemandataria, sino también diferentes sectores que señalan que Roxana Valdetti incurrió en ilegalidades al llamar por teléfono y poner en sobreaviso a su secretario. Es por eso que le recomiendan que se someta a los tribunales. Abogados y diferentes sectores de la sociedad civil indican que Roxana Valdetti cometió el delito tipificado en el artículo 474 del Código Penal, que de alguna manera facilitó información a su secretario privado. El delito de encubrimiento propio indica en su artículo 474. Es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, connivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, interviniere con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos. Numeral 1. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga. Para Carlos Ruiz, secretario del Ministerio Público, por la magnitud del caso, Juan Carlos Monzón pudo enterarse por sus propios medios. El caso fue mediático, sonó en toda Guatemala. Las redes sociales hicieron también, digamos, su trabajo y yo considero de que el señor Juan Carlos Monzón pudo haberse enterado de su propia cuenta, ¿verdad? Porque están vinculados con páginas de internet a través de sus teléfonos. Sin embargo, el secretario del MP indica que se debe obtener pruebas y la certeza de que esto así sucedió.
De lo contrario, no pueden adelantarse a realizar ningún tipo de acción. Mientras, la comunidad internacional muestra signos de preocupación por la crisis de ingobernabilidad y corrupción que amenaza al país. Corrupción sistémica. Guatemala no es que tiene episodios muy eventuales en materia de corrupción, y aquí no solamente podemos hablar de corrupción que podría tildarse de corrupción administrativa o corrupción regular, sino de lo que hoy se denomina gran corrupción. Indica que el país muestra niveles alarmantes de corrupción enquistada en el sistema. A criterio de UGAS, la vicemandataria debe ser investigada porque le llama la atención la falta de capacidad de informar sobre su secretario. Llama la atención en Guatemala, en primer lugar, la falta de capacidad para explicar lo ocurrido con su secretario personal por parte de la vicepresidenta de la República. Y dado que es una persona que tiene inmunidad, Transparencia Internacional espera que esa inmunidad sea levantada y que la vicepresidenta sea investigada. Nadie está adelantando juicios sobre su responsabilidad, eso será consecuencia de una investigación, pero es evidente que una persona que está tan íntimamente vinculada a estos hechos tiene que ser necesariamente investigada. El representante internacional menciona que esta es una crisis profunda en el sistema político del país y es a las puertas de un proceso de elección nacional. Finalizó indicando que la situación que se atraviesa es a causa de la falta de liderazgo ético de los políticos del país. El tema sigue y ante la polémica y suposiciones del día exacto en el cual la vicepresidenta Roxana Valdetti, esto ha generado gran polémica, regresaba al país. Al gobierno le quedó otra que aclarar cuando regresó realmente a la presidenta, pese a que fue hasta el domingo cuando ella dio la conferencia de prensa para explicar su situación tras lo que había ocurrido, el famoso escándalo de la SAT, y pese a que en su chivo de respuesta tenía escrito que dijera regresé hoy al país, refiriéndose al día domingo, tras la insistencia de los reporteros de que aclarara qué día había regresado al país de Corea del Sur, prefirió salir corriendo de la conferencia. Ayer el vocero presidencial, Jorge Ortega, por órdenes del presidente Otto Pérez Molina, indicó que la vicemandataria arribó al país el día viernes por la tarde. Muchos se preguntan entonces por qué dijo que llegó el domingo si había llegado el viernes. Ante ello, el vocero presidencial la defiende señalando que la información preliminar que tenían era que ella regresaba hasta el domingo. Esto de nuevo ha desatado obviamente una serie de reacciones a través de las redes sociales en un dato simple, sencillo. Estamos hablando de cúpulas y de un tema muy importante donde todos muchos dicen obviamente este tipo de información y un dato tan fácil de responder como el día que regresó al país debería haber sido ya cotejado. Regresó el viernes, aunque en su guión del pasado domingo decía que ella había regresado ese mismo día. Y en este mismo tema, esta madrugada quedaron en libertad dos supuestos jefes de la estructura criminal denominada La Línea. Uno de ellos es Francisco Ortiz, alias el comandante Jerez, y el otro es Salvador González, el segundo al mando dentro de esta estructura de defraudación aduanera y quien aparece junto al prófugo Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de la vicepresidenta. Esta fianza impuesta a los indicados también desató un rechazo generalizado en la población. Eso será por el temor a la fuga de estos indicados. En los tribunales de justicia, 3 de los supuestos cabecillas de la estructura de defraudadores de la SAT iniciaron el trámite para el pago de la fianza. La jueza Marta Sierra los benefició con una medida sustitutiva, con el pago de 200 y 250,000 quetzales para obtener la libertad condicional. Salvador Estuardo González Álvarez, alias Seco, aparece a la par de Juan Carlos Monzón, siendo el segundo al mando dentro de la estructura criminal, mientras que Francisco Javier Ortiz, alias el comandante Jerez, otro de los 6 que fueron beneficiados con una medida sustitutiva y quien lleva 18 años como corredor de las aduanas. Dentro de la estructura aparece como responsable del control de las aduanas en el puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la aduana central. Aunque el Ministerio Público advirtió que existe peligro de fuga, por lo tanto todos corren con la misma facilidad de poder ocultarse y obstaculizar la verdad desde sus socios criminales. Estas personas tienen cooptada tanta la superintendencia que tienen influencia en todos los puestos de la administración, intendente, gerente de recursos humanos, administradores, coordinadores, vistas, es decir, con esto lo que quiero concluir es que tienen personal todavía dentro de la institución en la cual pueden influir para que en el momento que se haga el requerimiento para algún tipo de confirmación de lo que acá se ha hablado puedan influir en ellos
ellos para que puedan destruir o ocultar este tipo de información. De acuerdo con la investigación presentada, quienes ahora están bajo libertad condicional eran los que controlaban la estructura superior a la línea y quienes influyeron con el nombramiento del superintendente de la SAT, Omar Franco, estimando que los jefes de la estructura de mayor rango de la línea se repartían cada semana 2.3 millones durante los últimos 8 meses. De los 16 sindicados que quedaron bajo prisión, se encuentra el superintendente de la SAT, Omar Franco, y el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz. Bueno, y por unanimidad en pleno, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT se hizo, bueno, en sesión permanente con el nombramiento de forma interina de Elder Fuentes García, el nuevo superintendente interino. Bueno, tras la captura de Omar Franco, quien quedó en prisión ligado a proceso por el caso La Línea. García tiene 16 años de experiencia en el área financiera y tributaria. Era actualmente el intendente de fiscalización. El director anunció la decisión tomada por medio de un comunicado en el que expresa que la medida es para mantener sobre todo la institucionalidad y dar cumplimiento a las atribuciones delegadas. Entonces, a partir de ahora, Elder será el responsable entonces de este caso. Y también ya hay sustituta del prófugo exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Se trata de Soledad Barrios. Ella es una nómina colgada en la página de internet de la vicepresidencia, quien indica que Soledad Barrios era la segunda de Juan Carlos Monzón. Soledad Barrios supuestamente trabaja desde agosto del 2010 como coordinadora en la organización y logística de las sesiones de gabinetes, consejos y también comisiones que preside la vicepresidenta. Ahora fue nombrada a través del acuerdo y esta será entonces su nueva plaza. Antes de irnos a las noticias departamentales, son las 6 de la mañana con 12 minutos, nos vamos rápidamente con Alberto Cardona recorriendo las calles, unidad móvil número 2 esta mañana con el relato para ustedes. Beto, adelante, buenos días, te escuchamos. La información a esta hora de la mañana, ¿dónde estás ubicado? ¿Cuál es el panorama y el reporte para la gente que está temprano de casa? Buen día. Buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Se tiene previsto de parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que se esté incrementando la seguridad, principalmente en sectores catalogados como rojos por el incremento de motos que han sido robadas en los últimos días de parte de algunos grupos criminales que se dedican al sicariato y a extorsionar principalmente a pilotos del servicio urbano. La estadística que nos han dado a conocer las autoridades policíacas destaca que solo en la comisaría 11, pues han sido recuperadas 45 motos en el sector de la calzada San Juan y también Montserrat, donde está dando vigilancia la comisaría 16, han sido recuperadas más de 50 motocicletas que han sido utilizadas por estos grupos delictivos para cometer extorsiones y asesinatos. Ayer por la tarde las autoridades policíacas capturaron a 5 hombres que se dedicaban a realizar robos y atracos en motocicletas. A estos hombres se les descubrieron algunas armas punzocortantes, también portaban algunos documentos falsos de identificación y según el registro que manejó la Policía Nacional Civil y específicamente el Grupo Panda, que se dedica a capturar a pandilleros, estas 5 personas se notaba en el cuerpo que tenían varios tatuajes de la Mara Salvatrucha y Mara 18. Como repito, se ha incrementado en los últimos días una serie de robos de motocicletas, principalmente en algunos centros comerciales por estos grupos delictivos que se dedican a extorsionar y a asaltar principalmente en las motocicletas y despojar de los teléfonos celulares a los pilotos que conducen en los vehículos particulares. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, gracias por la información, Beto Cardona, desde las calles 6 con 15 minutos. Y ahora sí vamos al recorrido de los departamentos. Cristian García nos lleva en este primer enlace con lo que ocurre en el interior.